Imagina despertar todos los días con la sensación de que la vida puede ser más tranquila y plena, sin importar los desafíos que se presenten. ¿Te parece un sueño lejano? ¿Y si te dijera que existe un camino antiguo, probado por el tiempo, que puede convertir esa visión en realidad? Ese camino está compuesto por 14 secretos poderosos, extraídos de una filosofía que ha atravesado siglos y ha transformado la vida de muchos. El estoicismo. ¿Qué harías si descubrieras que puedes enfrentar las adversidades con una serenidad casi sobrehumana? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras encontrar fuerza interior y verdadera felicidad, independientemente de las circunstancias externas? Piensa por un momento, ¿qué te impide realmente ser feliz? ¿Es la pérdida de un empleo, una relación fallida o la salud en declive? ¿O serán tus propias reacciones y la forma en que enfrentas estos eventos? ¿Te gustaría aprender a manejar los problemas de manera sabia y equilibrada? La urgencia de adoptar esta filosofía nunca ha sido tan grande. En un mundo donde constantemente somos bombardeados por estrés e incertidumbre, estos 14 secretos pueden ser tu refugio, tu guía para vivir en paz, incluso en medio del caos. ¿Cómo sería tu vida si, en lugar de reaccionar impulsivamente ante las adversidades, pudieras mantener la calma y la claridad mental? En este video descubrirás 14 enseñanzas prácticas del estoicismo que prometen transformar tu percepción de la resiliencia y la felicidad. ¿Estás listo para aplicar estas claves y comenzar el cambio que tanto necesitas? Parada rápida. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este video? Déjanos tu comentario. 1. ¿Qué es realmente el estoicismo? Es probable que al escuchar el término estoicismo, lo primero que te venga a la mente sea una antigua filosofía griega, quizás algo lejano, inalcanzable y fuera de contexto para tu vida diaria. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el estoicismo no es solo un vestigio de la antigüedad, sino una herramienta poderosa y práctica que sigue siendo relevante en el mundo moderno. ¿Sabías que grandes figuras como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, hace miles de años, ya aplicaban principios que hoy en día pueden ser la clave para vivir con más serenidad, claridad y control emocional en este mundo acelerado? ¿Te has detenido a pensar alguna vez qué harías si pudieras abordar los problemas cotidianos con una mente más tranquila y equilibrada? Imagina poder manejar el estrés, las dificultades en las relaciones o los contratiempos laborales con una paz interior imperturbable. ¿No te gustaría aprender cómo? El estoicismo tiene la respuesta. En su esencia, el estoicismo enseña que no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante esos eventos. La clave está en aprender a enfocarnos en lo que realmente está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, emociones y acciones. Esta filosofía nos invita a ser conscientes de cómo respondemos ante los retos de la vida, en lugar de ser meros observadores pasivos de nuestras reacciones emocionales. Parece algo simple, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que al aplicar estos principios podrías transformar tu vida por completo? Imagina por un momento que en lugar de reaccionar impulsivamente a las situaciones que te desestabilizan, te mantuvieras sereno y tomaras decisiones más sabias. Este es el poder del estoicismo, una filosofía práctica que te permite cultivar un sentido de calma en medio del caos. Entonces, ¿por qué esta filosofía, que ha resistido la prueba del tiempo, sigue siendo tan relevante hoy en día? La respuesta es simple. Vivimos en una era de constante cambio, incertidumbre y estrés. Las presiones cotidianas nos afectan de formas que, en muchos casos, no podemos controlar.
El estoicismo, sin embargo, nos ofrece las herramientas para enfrentar esos desafíos con una mentalidad clara, resiliente y orientada al bienestar. A lo largo de este contenido, descubrirás cómo los principios estoicos pueden convertirse en un faro de luz en medio de la oscuridad, guiándote hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. Si alguna vez te has sentido abrumado por las circunstancias o has deseado encontrar un camino hacia la paz mental, el estoicismo puede ser la clave que has estado buscando. 2. La resiliencia nace o se aprende. Es probable que hayas oído muchas veces que algunas personas nacen fuertes o son de acero cuando se enfrentan a las dificultades, pero ¿realmente hay personas predestinadas a ser resilientes? ¿O la resiliencia es algo que se puede aprender y cultivar con el tiempo? Si alguna vez te has encontrado cuestionando tu capacidad para superar las adversidades, este es un tema que probablemente te resuene profundamente. Lo que muchas veces no nos dicen es que la resiliencia no es una característica fija con la que nacemos, sino una habilidad que podemos desarrollar, al igual que aprender a tocar un instrumento o hablar un idioma. En lugar de ser una cualidad inmutable, la resiliencia es un proceso dinámico que se forja a través de nuestras experiencias, decisiones y especialmente a través de cómo elegimos reaccionar ante los momentos difíciles. ¿Te has detenido a pensar alguna vez por qué algunas personas parecen mantener la calma incluso en las situaciones más extremas, mientras que otras se derrumban ante los mismos desafíos? La respuesta a esta pregunta no está en la genética, sino en las herramientas emocionales y mentales que una persona ha cultivado a lo largo del tiempo. Y aquí es donde entra el estoicismo. El estoicismo es una filosofía que se centra en enseñar cómo podemos controlar nuestras reacciones y pensamientos frente a las adversidades. En lugar de permitir que las circunstancias nos controlen, los estoicos nos muestran que tenemos la capacidad de elegir cómo responder. Esta filosofía nos enseña a ver las dificultades como oportunidades para crecer, en lugar de obstáculos insuperables. Así, la resiliencia no es algo con lo que nacemos, sino una habilidad que podemos aprender y practicar todos los días. A través de principios estoicos, como la aceptación de lo que no podemos controlar, el enfoque en la acción correcta y la reflexión constante sobre nuestras emociones, podemos construir una fortaleza emocional que nos permita enfrentar cualquier desafío. Lo fascinante de la resiliencia estoica es que, mientras más la practicas, más fuerte te vuelves, sin importar cuántos tropiezos puedas tener en el camino. La fortaleza emocional se construye con pequeñas decisiones diarias, con la forma en que reaccionamos ante las dificultades y, sobre todo, con la determinación de seguir adelante. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda, la resiliencia no es una cualidad con la que nacemos, sino una habilidad que podemos aprender, y el estoicismo te brinda la guía práctica para hacerlo. No importa lo que la vida te depare, la verdadera fortaleza está en tu capacidad para aprender a levantarte una y otra vez, más fuerte y más sabio. 3. La trampa de las emociones descontroladas. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en la trampa del enojo o la tristeza en los momentos más cruciales? Esos instantes en los que, a pesar de tus mejores esfuerzos, las emociones parecen tomar el control y dominar tu comportamiento. ¿Te gustaría aprender cómo los estoicos enfrentaban estas emociones sin perder el control? El estoicismo ofrece una guía clara y práctica para manejar las emociones intensas, enseñándonos a evitar que ellas nos controlen. En su núcleo, el estoicismo sostiene que nuestras reacciones emocionales a los eventos externos
son el resultado de nuestras percepciones y juicios internos. No son los eventos en sí los que nos perturban, sino cómo los interpretamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen mantener la calma en situaciones de alta presión, mientras que otras pierden el control fácilmente? La clave radica en la gestión de las emociones. Los estoicos entendían que permitir que las emociones descontroladas gobernaran nuestras acciones no solo es perjudicial para nuestro bienestar, sino también para nuestra capacidad de tomar decisiones racionales y efectivas. En un mundo donde las emociones están constantemente a flor de piel debido al estrés, la sobrecarga de información y las interacciones diarias, aprender a gestionar nuestras respuestas emocionales se ha vuelto más importante que nunca. ¿Cómo puedes aplicar las técnicas estoicas para mantener la calma y el control en situaciones emocionalmente cargadas? Imagina una discusión acalorada en el trabajo o un conflicto personal que te afecta profundamente. En lugar de reaccionar impulsivamente con enojo o tristeza, los estoicos nos enseñan a pausar y reflexionar. Practicar la autoobservación es un primer paso crucial. Al tomar conciencia de nuestras emociones y su origen, podemos distanciarnos de ellas lo suficiente para evaluar la situación con claridad. Una técnica estoica clave es la práctica de la dicotomía del control, que implica diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Este principio nos ayuda a centrar nuestras energías en las áreas donde realmente podemos influir, reduciendo la frustración y el estrés asociados con tratar de cambiar lo inmutable. Considera, ¿cómo sería tu vida si pudieras mantener la calma y la claridad mental en los momentos más difíciles? Te sentirías más en control, más resiliente y capaz de enfrentar los desafíos con serenidad. Los estoicos nos muestran que es posible. Al adoptar sus enseñanzas, podemos aprender a enfrentar las emociones sin perder el control, encontrando un equilibrio interno que nos permite navegar por las turbulencias de la vida con gracia y sabiduría. Al profundizar en el estoicismo y sus técnicas para manejar las emociones descontroladas, no solo estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos emocionales, sino que también desarrollarás una resiliencia interior que te acompañará en cada aspecto de tu vida. Si quieres recibir más mensajes poderosos como este, comenta "Lo quiero" y suscríbete al canal para no perderte nada. 4. El poder de lo que controlas. La vida es un caos, ¿verdad? Todo parece tan impredecible que a veces te preguntas si tienes algún control sobre algo. Los estoicos, esos filósofos antiguos pero increíblemente sabios, sabían exactamente cómo transformar esa incertidumbre en poder personal. Déjame contarte cómo lo hacían y cómo tú también puedes lograrlo. La clave está en una idea simple pero poderosa: la dicotomía del control. Básicamente, se trata de entender que algunas cosas están bajo tu control y otras no. ¿Por qué perder tiempo y energía preocupándote por lo que no puedes cambiar? En lugar de eso, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. ¿Alguna vez has estado en medio de un embotellamiento de tráfico, sintiendo que tu sangre hierve de frustración? Los estoicos te dirían que el tráfico no está bajo tu control, pero tu reacción sí lo está. ¿Qué tal si en lugar de enfurecerte, utilizas ese tiempo para algo productivo, como escuchar un audiolibro o planear tu día mentalmente? Esta filosofía no solo se aplica a situaciones triviales como el tráfico. Imagina que estás enfrentando un desafío mayor, como la pérdida de un trabajo. Claro,
No puedes controlar la decisión de tu jefe, pero puedes controlar cómo reaccionas a ella. ¿Te vas a hundir en la desesperación o vas a aprovechar la oportunidad para mejorar tus habilidades, buscar nuevas oportunidades y tal vez reinventarte? Es como el famoso ejemplo de Epicteto, uno de los grandes estoicos. Era un esclavo que perdió una pierna, pero en lugar de lamentarse por algo que no podía cambiar, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de su tiempo. Su historia nos enseña que no importa cuán grandes sean las adversidades, siempre tenemos el poder de controlar nuestra actitud y nuestras acciones. Ahora, aplicando esto a tu vida diaria, ¿cuántas veces te sientes abrumado por cosas que están fuera de tu control? Las opiniones de los demás, el clima, la economía. Y si, en lugar de gastar energía en eso, te concentraras en mejorar lo que sí puedes cambiar? Tu actitud ante las críticas, cómo te preparas para los imprevistos, cómo manejas tus finanzas. El poder de lo que controlas es una herramienta increíblemente liberadora. Empieza por hacer una lista de cosas que te preocupan y divídelas en dos categorías, lo que puedes controlar y lo que no. Luego, enfoca tus esfuerzos solo en la primera categoría. Verás cómo, poco a poco, te sientes más empoderado y menos agobiado por la incertidumbre. La próxima vez que te encuentres en una situación estresante, recuerda a los estoicos. Pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, déjalo ir. Si la respuesta es sí, actúa con toda tu capacidad. Al adoptar esta mentalidad, transformarás la incertidumbre en una fuente de poder personal y alcanzarás una vida más equilibrada y plena. Anímate a probarlo y experimenta el cambio por ti mismo. 5. ¿Por qué complicarte la vida? ¿Alguna vez has pensado en cuántos problemas te generas tú mismo al enfocarte en lo que realmente no importa? Es increíble cómo, sin darnos cuenta, podemos complicarnos la vida con cosas que no tienen tanta relevancia. Los estoicos nos ofrecen una perspectiva refrescante. Simplifica y enfócate en lo esencial. Permíteme guiarte por este principio estoico que puede transformar tu vida. Primero, hablemos de cómo solemos complicarnos la vida. Es fácil sentirse abrumado por preocupaciones diarias, desde los pequeños inconvenientes hasta los grandes desafíos. Pero si te detienes a pensar, ¿cuántas de estas preocupaciones realmente importan a largo plazo? Los estoicos sugieren que deberíamos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y dejar de preocuparnos por lo que no lo está. Imagina que estás en una reunión de trabajo y un colega hace un comentario negativo sobre tu presentación. Es natural sentirse molesto, pero ¿qué ganamos al enfocarnos en su opinión? Aquí es donde entra en juego el principio estoico. Puedes controlar tu reacción, no la opinión de los demás. En lugar de dejar que te afecte, podrías enfocarte en mejorar tu presentación para la próxima vez, usando las críticas constructivamente. Otro ejemplo es el tiempo que pasamos en redes sociales. ¿Cuántas veces te has encontrado comparándote con los demás, sintiendo que tu vida no es tan emocionante o exitosa? Este tipo de pensamiento puede llevar a una espiral de autocrítica y estrés innecesario. Los estoicos nos invitan a cuestionar la importancia de estas comparaciones. ¿Es realmente útil preocuparse por la apariencia de la vida de los demás? En lugar de eso, enfócate en tu propio crecimiento y bienestar. El principio estoico de simplificar se extiende a todas las áreas de la vida. Desde las relaciones interpersonales hasta la gestión del tiempo, se trata de identificar lo que realmente importa y dejar ir lo superfluo. Pregúntate, ¿estás dedicando tiempo y energía a cosas que no valen la pena? ¿Qué podrías hacer hoy para simplificar tu vida y enfocarte en lo esencial?
Aplicar este principio puede parecer difícil al principio, pero con práctica se vuelve más natural. Empieza por identificar tus mayores fuentes de estrés y pregúntate si realmente importan. Luego, haz un esfuerzo consciente por redirigir tu atención a lo que puedes controlar y lo que tiene un impacto significativo en tu vida. No se trata de ignorar los problemas, sino de ser selectivo con tus preocupaciones. Al hacerlo, no solo reducirás el estrés, sino que también ganarás claridad mental y paz interior. Así que, ¿por qué complicarte la vida? Adopta este principio estoico y descubre cómo un enfoque más sencillo y claro puede cambiarlo todo. ¿Listo para intentarlo? Te sorprenderás de la diferencia que puede hacer. 6. Felicidad, todo empieza en tu mente. Seguro has oído decir que la felicidad depende de las circunstancias, ¿verdad? Como tener un buen trabajo, una relación amorosa perfecta o las vacaciones soñadas. Pero, ¿y si te dijera que los estoicos tenían una visión completamente distinta sobre la felicidad? Para ellos, la verdadera paz y alegría no dependían del mundo exterior, sino de la mente. Los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, enseñaban que nuestra percepción del mundo es lo que determina nuestra felicidad. Imagina que te estás preparando para un evento importante y de repente surge un imprevisto que lo arruina. Puedes elegir frustrarte y dejar que arruine tu día, o puedes cambiar tu perspectiva y encontrar una manera de adaptarte y seguir adelante. Este cambio de mentalidad es el núcleo del pensamiento estoico. Piensa en las veces que has dejado que pequeñas molestias arruinen un buen momento. ¿Te ha pasado que una conversación incómoda o un mal día en el trabajo se llevaron tu alegría? Los estoicos nos invitan a reflexionar. ¿Realmente valen la pena esas preocupaciones? Al aprender a manejar nuestras reacciones y percepciones, podemos encontrar paz incluso en medio del caos. Un ejemplo clásico es el del emperador romano Marco Aurelio. Aunque enfrentaba enormes responsabilidades y presiones, encontraba tiempo para reflexionar y mantener la calma. En sus meditaciones, nos muestra cómo aplicaba los principios estoicos en su vida diaria, recordándose a sí mismo que no puede controlar todo lo que sucede, pero sí cómo reacciona ante ello. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas parecen mantener la calma y la alegría incluso en situaciones difíciles? La respuesta puede estar en su mentalidad. Los estoicos creían que, al cambiar nuestra percepción, podemos transformar nuestra realidad. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos con una mente serena y equilibrada. En el mundo de hoy, donde el estrés y la incertidumbre son constantes, aprender a gestionar nuestra mente se ha vuelto más crucial que nunca. ¿Te gustaría encontrar una manera de mantener la paz interior, sin importar lo que suceda a tu alrededor? La filosofía estoica ofrece herramientas prácticas para lograrlo. Piensa en una situación reciente que te haya causado estrés o tristeza. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué podrías haber hecho diferente con una mentalidad estoica? Al adoptar esta filosofía, puedes comenzar a ver los desafíos como oportunidades para crecer y aprender, en lugar de obstáculos insuperables. Adoptar el enfoque estoico no significa reprimir nuestras emociones, sino entenderlas y gestionarlas de manera efectiva. Al reconocer que la felicidad empieza en la mente, podemos liberar una gran cantidad de energía mental que de otro modo se desperdiciaría en preocupaciones inútiles. Imagina una vida en la que puedes encontrar alegría y paz, independientemente de las circunstancias externas. ¿Cómo te sentirías si pudieras mantener la calma en medio del caos y enfrentar cada día con una mente clara y serena? Los estoicos nos enseñan que esto es posible.
Al aplicar sus principios en nuestra vida diaria, no solo nos volvemos más resilientes, sino también más felices y en paz. Todo empieza en tu mente. Vamos, tú puedes. 7. El error de perseguir lo inalcanzable. ¿Cuántas veces has encontrado que alcanzas una meta solo para descubrir que no te llena como esperabas? ¿Te has preguntado por qué algunas metas parecen tan inalcanzables y aún así seguimos persiguiéndolas? Es el error de perseguir lo inalcanzable y es una trampa en la que muchos caemos. Piensa en esas metas que has perseguido solo porque la sociedad, la familia o tus amigos te dijeron que eran importantes. ¿Realmente eran tus propios deseos o simplemente seguiste la corriente? Los estoicos nos invitan a cuestionar la naturaleza de nuestras ambiciones. ¿Qué buscamos realmente al perseguir estas metas? ¿El reconocimiento, validación externa o una verdadera satisfacción interior? Imagina que tu objetivo es tener el trabajo de tus sueños, pero una vez que lo alcanzas, te das cuenta de que no te sientes pleno ni feliz. ¿Por qué sucede esto? Puede ser porque la meta en sí misma no estaba alineada con tus valores y deseos más profundos. Los estoicos sugieren que debemos elegir nuestros objetivos con cuidado, asegurándonos de que realmente nos lleven a una vida plena y significativa. ¿Te has encontrado alguna vez en una carrera interminable, alcanzando una meta tras otra, sin sentirte realmente realizado? Esta sensación de vacío puede deberse a que estás persiguiendo lo que otros consideran valioso en lugar de lo que tú valoras. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué metas me llenarán de verdad? La clave está en conocerse a uno mismo y en entender qué es lo que nos trae alegría y satisfacción auténtica. Los estoicos también enseñan que muchas veces ponemos nuestra felicidad en manos de cosas que están fuera de nuestro control. ¿Qué pasa si esa meta tan deseada se escapa de nuestras manos? ¿Debemos sentirnos fracasados al centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra actitud? Podemos encontrar satisfacción en el proceso, no solo en el resultado. Reflexiona sobre tus metas actuales. ¿Están alineadas con tus verdaderos deseos y valores? ¿O estás persiguiendo lo que crees que deberías querer? Cambiar la perspectiva hacia metas que realmente importan puede transformar tu vida. En lugar de seguir corriendo tras lo inalcanzable, elige objetivos que resuenen contigo, que te llenen de propósito y satisfacción. Al final, la pregunta crucial es: ¿qué te hace feliz? ¿Qué te da una sensación de plenitud y propósito? Al responder a estas preguntas, podrás dejar de perseguir lo inalcanzable y empezar a construir una vida que realmente te llene. Recuerda, la verdadera plenitud no viene de cumplir expectativas externas, sino de vivir de acuerdo con tus propios valores y deseos. Es hora de reevaluar tus metas y enfocarte en lo que realmente importa. Atrévete a dejar de perseguir lo inalcanzable y empieza a vivir una vida plena y significativa. ¡Vamos! ¡Tú puedes! 8. El secreto del silencio estoico. El poder del silencio es un aspecto fascinante del estoicismo, una filosofía que resalta la sabiduría de escuchar más y hablar menos. En un mundo lleno de ruido y distracciones constantes, el silencio estoico puede parecer una idea antigua, pero en realidad es una práctica increíblemente relevante y transformadora para nuestras interacciones diarias. ¿Qué puedes ganar con hablar menos y escuchar más? Para empezar, una mejor comprensión del mundo que te rodea. Al hablar menos y escuchar más, permites que las voces de los demás se expresen plenamente, lo que no solo enriquece tu perspectiva, sino que también fomenta una comunicación más profunda y significativa. En lugar de apresurarte a responder,
Tomas el tiempo para realmente entender lo que se dice, lo que puede llevar a relaciones más fuertes y auténticas. Imagina estar en una reunión importante o en una conversación crucial con un ser querido. En lugar de interrumpir o pensar en lo que vas a decir a continuación, simplemente escuchas. Este acto de presencia y atención total no solo demuestra respeto, sino que también te da la oportunidad de captar matices y detalles que podrías haber pasado por alto de otra manera. En resumen, escuchar más puede llevar a una mayor claridad y a una comunicación más efectiva. Los estoicos sabían que el silencio no era simplemente la ausencia de palabras, sino una herramienta poderosa para la reflexión y la autoobservación. En lugar de dejarse arrastrar por las emociones del momento, preferían tomar un tiempo para reflexionar y responder de manera deliberada y consciente. Esta pausa permite evitar reacciones impulsivas que a menudo pueden empeorar una situación. Al practicar el silencio, cultivamos la paciencia y la sabiduría, cualidades esenciales para navegar los desafíos de la vida con serenidad. El silencio también tiene un papel fundamental en la autocomprensión. Al reducir el ruido externo, creamos espacio para escuchar nuestros propios pensamientos y sentimientos. Esto puede llevar a una mayor introspección y autoconocimiento, aspectos clave para el crecimiento personal. Reflexiona. ¿Cuántas veces has hablado solo por llenar el silencio sin realmente tener algo significativo que decir? Practicar el silencio estoico nos permite ser más selectivos y conscientes con nuestras palabras, añadiendo peso y valor a nuestras interacciones. En un mundo donde la comunicación digital a menudo se basa en respuestas rápidas y superficiales, el principio del silencio estoico puede ser una bocanada de aire fresco. Nos invita a desacelerar y a valorar la calidad sobre la cantidad en nuestras conversaciones. Al adoptar esta práctica, no solo mejoramos nuestras interacciones con los demás, sino que también cultivamos una paz interior y una claridad mental que son invaluables. Así que, la próxima vez que te encuentres en una conversación o situación desafiante, recuerda el secreto del silencio estoico. Tómate un momento para escuchar verdaderamente, para reflexionar antes de responder y para valorar el poder de tus palabras. Te sorprenderás de cuánto puedes ganar al hablar menos y escuchar más, y cómo este simple cambio puede transformar tu vida diaria de maneras profundas y significativas. Atrévete a probarlo y experimenta la diferencia por ti mismo. 9. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El miedo es una de esas emociones universales que todos hemos sentido en algún momento. Puede paralizarnos y detenernos en seco, evitando que tomemos decisiones importantes o que sigamos adelante con nuestros planes. Pero, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Los estoicos, con su sabiduría milenaria, tenían una técnica para enfrentar lo que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Estás listo para descubrirla? Imagina por un momento cómo sería tu vida sin miedo. ¿Qué proyectos iniciarías? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué riesgos estarías dispuesto a asumir? La técnica estoica para enfrentar el miedo se basa en un concepto conocido como premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Este método consiste en visualizar los peores escenarios posibles que podrían ocurrir y preparar tu mente para enfrentarlos. Piensa en algo que te cause miedo actualmente. Tal vez sea un cambio de carrera, hablar en público o incluso una conversación difícil con un ser querido. Los estoicos te sugerirían que te sientes en un lugar tranquilo y visualices detalladamente todos los posibles resultados negativos de esa situación. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Al enfrentarte mentalmente a estos escenarios, empiezas a despojarlos de su poder paralizante.
La clave está en aceptar que, aunque el peor resultado pueda ser incómodo o doloroso, es probable que no sea insuperable. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, practicaba esta técnica regularmente. En sus meditaciones, hablaba de anticipar dificultades y adversidades como una forma de fortalecer el espíritu y la mente. Al aceptar y prepararse para lo peor, uno se vuelve más resiliente y menos susceptible al miedo. ¿Cómo puedes aplicar esta práctica en tu vida diaria? Comienza por identificar un miedo específico que te esté frenando. Luego, dedica unos minutos cada día a visualizar el peor resultado posible de esa situación. Pregúntate, ¿realmente sería tan terrible? ¿Qué pasos podrías tomar para prepararte y mitigar ese resultado? Al hacerlo, no solo te familiarizarás con el miedo, sino que también te darás cuenta de que en la mayoría de los casos puedes manejar cualquier desafío que se presente. Además de la premeditatio malorum, otra técnica estoica útil es enfocarse en lo que está bajo tu control. El miedo a menudo surge de la incertidumbre y el desconocido. Al centrarte en las acciones y decisiones que puedes tomar, en lugar de preocuparte por factores externos, recuperas una sensación de control y empoderamiento. Recuerda que el miedo es una emoción natural y en muchos casos útil. Nos advierte de peligros y nos ayuda a ser cautelosos. Sin embargo, cuando se vuelve desproporcionado o irracional, puede limitarnos. Al adoptar estas prácticas estoicas, puedes aprender a enfrentar tus miedos con valentía y propósito, abriendo la puerta a nuevas oportunidades y experiencias. Al poner en práctica la sabiduría estoica, no solo superarás tus temores, sino que también descubrirás una nueva fuente de fuerza y determinación en tu interior. Adelante, tú puedes. Si crees que este contenido puede agregar valor a tu vida y a la de otras personas, dale like y comparte para que más gente descubra este cambio positivo. 10. La paradoja de la gratitud. La paradoja de la gratitud es un concepto fascinante que los estoicos manejaban con maestría. Imagínate que estás pasando por una de las peores fases de tu vida. Todo parece ir mal, problemas en el trabajo, conflictos personales y situaciones fuera de tu control que te abaten. En medio de este caos, la idea de sentir gratitud puede parecer absurda, incluso imposible. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la gratitud puede tener el mayor impacto y transformar tu percepción de los problemas. Los estoicos creían firmemente que la gratitud no solo era una respuesta a las cosas buenas que nos suceden, sino también una herramienta poderosa para afrontar las dificultades. ¿Por qué deberíamos agradecer cuando todo parece desmoronarse? La respuesta radica en cómo reinterpretamos nuestras experiencias y encontramos valor incluso en las adversidades. Imagina que pierdes tu empleo, una situación difícil y estresante por sí misma. En lugar de hundirte en la desesperación, los estoicos te invitan a buscar aspectos por los cuales estar agradecido. Quizás esta pérdida de empleo te brinde la oportunidad de explorar nuevas áreas de interés, mejorar tus habilidades o incluso encontrar un trabajo que realmente te apasione. La gratitud en este contexto no niega la dificultad de la situación, pero te ayuda a enfocarte en los posibles beneficios y aprendizajes que puede traer. Además, practicar la gratitud puede cambiar tu estado mental y emocional. Cuando todo parece ir mal, es fácil caer en un ciclo de negatividad y desesperanza. Pero al buscar conscientemente razones para agradecer, incluso las más pequeñas, empiezas a transformar tu mentalidad. Esto no solo te hace más resiliente, sino que también te da la capacidad de ver soluciones y oportunidades donde otros solo ven problemas.
Un ejemplo claro de esta práctica es el filósofo estoico Epicteto, quien a pesar de haber vivido como esclavo y haber enfrentado grandes adversidades, siempre encontró razones para agradecer. Epicteto enseñaba que cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer nuestro carácter. Al agradecer incluso los momentos difíciles, cultivamos una fortaleza interna que nos permite enfrentar cualquier reto con mayor serenidad y sabiduría. Piensa en un momento reciente de dificultad en tu vida. ¿Hubo algo, por pequeño que fuera, por lo cual pudieras sentir agradecimiento? Tal vez fue el apoyo de un amigo, una lección aprendida o simplemente la capacidad de enfrentar y superar ese desafío. Al enfocarte en estos aspectos, comienzas a cambiar tu percepción de los problemas y a verlos como parte de tu crecimiento personal. La paradoja de la gratitud radica en su capacidad de transformar la adversidad en una fuente de fuerza y aprendizaje. No se trata de negar la realidad de los problemas, sino de elegir cómo los enfrentamos y qué aprendemos de ellos. Al adoptar este enfoque estoico, no solo te vuelves más resiliente, sino que también encuentras paz y alegría incluso en medio del caos. Así que, la próxima vez que todo parezca ir mal, recuerda la paradoja de la gratitud. Busca esos pequeños rayos de luz en medio de la oscuridad y permite que te guíen hacia una perspectiva más positiva y fortalecedora. Practicar la gratitud no es solo una herramienta para los buenos tiempos, sino una estrategia poderosa para transformar tu vida sin importar las circunstancias. Adelante, tú puedes. 11. El éxito o la virtud. En nuestra sociedad moderna, el éxito a menudo se mide por logros externos, títulos, riqueza, prestigio y poder. Pero, ¿de qué sirve alcanzar estas metas si, en el proceso, pierdes tu paz interior? Los estoicos, con su sabiduría atemporal, nos invitan a reconsiderar nuestras prioridades y a redefinir lo que significa realmente triunfar en la vida. Imagina a alguien que ha alcanzado el pináculo de su carrera, con un salario envidiable y reconocimiento profesional. Desde fuera parece tenerlo todo, pero por dentro se siente vacío, estresado y desconectado de lo que realmente importa. Este es el dilema que enfrentamos al perseguir el éxito según los estándares convencionales. Los estoicos nos enseñan que la verdadera medida del éxito no está en lo que logramos externamente, sino en cómo cultivamos nuestra virtud y carácter interno. El filósofo estoico Séneca argumentaba que la virtud, es decir, la excelencia moral y el bienestar del alma, es el verdadero objetivo de la vida. ¿De qué sirve acumular riquezas si no puedes disfrutar de una mente tranquila y un corazón en paz? Los estoicos nos instan a centrarnos en ser personas de bien, a actuar con integridad, valentía, justicia y templanza. Estos son los pilares sobre los cuales se construye una vida plena y significativa. Pensemos en Marco Aurelio, emperador de Roma, cuya vida estuvo llena de responsabilidades inmensas y desafíos constantes. A pesar de su posición de poder, Marco Aurelio encontraba su mayor satisfacción no en el dominio del imperio, sino en la práctica diaria de la virtud. En sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de la autocomprensión y el control interno, recordándonos que el verdadero éxito radica en ser coherentes con nuestros valores más profundos. Para aplicar estos principios en nuestra vida diaria, debemos empezar por reevaluar nuestras metas y deseos. Pregúntate, ¿estás persiguiendo el éxito según los estándares de los demás o estás siguiendo tu propio camino de virtud y propósito? ¿Tus logros externos están alineados con tus valores internos? Al centrarnos en la virtud, descubrimos
que el éxito verdadero no es algo que se mide por las opiniones o posesiones externas, sino por el crecimiento personal y el bienestar espiritual. Los estoicos también nos enseñan la importancia de la autoconciencia y la reflexión. Al tomar tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, podemos asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con nuestros principios y no comprometiendo nuestra paz interior en busca de logros superficiales. Esto nos permite mantener una mente serena y equilibrada, incluso en medio de los desafíos y las adversidades. En última instancia, el estoicismo nos ofrece una perspectiva liberadora. El verdadero triunfo en la vida no se encuentra en la acumulación de bienes, materiales o en el reconocimiento externo, sino en el desarrollo de un carácter virtuoso y una mente en paz. Al adoptar esta visión, podemos vivir con una sensación de propósito y satisfacción profunda, sabiendo que nuestro éxito se mide por nuestra integridad y bienestar interior. ¿Estoy sacrificando mi paz interior por este éxito? ¿Cómo puedo alinear mis esfuerzos con mis valores y virtudes? Al hacer estas reflexiones, no solo redefinirás el éxito en tus propios términos, sino que también descubrirás una fuente de felicidad y plenitud que va más allá de cualquier logro externo. ¡Adelante, tú puedes! 12. El arte de la autodisciplina. Imagina por un momento lo que podrías lograr si tuvieras un control total sobre tus acciones, si cada día pudieras seguir tus objetivos sin caer en la tentación o la procrastinación. Los estoicos, esos sabios de la antigüedad, tenían una técnica infalible para cultivar la autodisciplina sin caer en la frustración. La autodisciplina es el arte de gobernarse a uno mismo, de mantener la constancia y la determinación a pesar de las dificultades y distracciones. Para los estoicos, esta virtud era fundamental para vivir una vida plena y significativa. Pero, ¿cómo lograban mantener esa firmeza y evitar la frustración? Uno de los métodos estoicos más efectivos para cultivar la autodisciplina es la práctica de la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Esta técnica consiste en visualizar los obstáculos y desafíos que podrías enfrentar en el camino hacia tus metas. Al prepararte mentalmente para estos inconvenientes, reduces su impacto emocional y te vuelves más resiliente. Imagina que tienes el objetivo de levantarte temprano cada mañana para hacer ejercicio. Un estoico se imaginaría los posibles obstáculos, el cansancio, la tentación de quedarse en la cama, el mal tiempo. Al anticipar estos desafíos, no te sorprenderán cuando aparezcan y estarás mejor preparado para enfrentarlos. De esta manera, la práctica constante y la previsión se convierten en herramientas poderosas para la autodisciplina. Otro principio esencial es enfocarse en lo que está bajo tu control. Según Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. En lugar de preocuparte por factores externos que no puedes cambiar, concéntrate en tus acciones y decisiones. Esto te da una sensación de control y empoderamiento, lo que a su vez fortalece tu autodisciplina. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque, a pesar de tus mejores esfuerzos, las cosas no salen como esperabas? Los estoicos nos enseñan a aceptar que no podemos controlar todos los resultados, pero sí cómo respondemos a ellos. Este enfoque reduce la frustración y te permite seguir adelante con determinación, sin perder la motivación. Además, los estoicos practicaban la ataraxia, o la tranquilidad del alma. Esto significa mantener una mente serena y equilibrada, independientemente de las circunstancias externas. ¿Cómo se logra esto?
A través de la meditación diaria, la reflexión y la práctica consciente de la gratitud. Al mantener tu mente en paz, te vuelves menos susceptible a las distracciones y más capaz de mantener la disciplina. La próxima vez que te enfrentes a un desafío o sientas la tentación de abandonar tus objetivos, recuerda estos principios estoicos. Practica la premeditación de los males, enfócate en lo que puedes controlar y cultiva la tranquilidad del alma. Con el tiempo, verás cómo tu autodisciplina se fortalece y te permite alcanzar tus metas con mayor facilidad y menos frustración. Empieza hoy mismo y observa cómo se transforma tu capacidad para mantener el rumbo y alcanzar tus objetivos. Tú puedes hacerlo. 13. La adversidad como aliada. Enfrentar la adversidad puede parecer una perspectiva desalentadora, pero los estoicos veían los problemas no como obstáculos, sino como oportunidades. Este cambio de perspectiva puede transformar radicalmente la forma en que afrontamos los desafíos en nuestra vida diaria. ¿Por qué los estoicos abrazaban los problemas en lugar de evitarlos? La respuesta se encuentra en la manera en que interpretaban el propósito de la adversidad. Para los estoicos, cada problema es una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer el carácter. Enfrentar y superar desafíos nos permite desarrollar cualidades como la resiliencia, la paciencia, la valentía y la sabiduría. Imagina que te encuentras frente a un gran desafío, como la pérdida de un empleo o una ruptura dolorosa. En lugar de ver estas situaciones como infortunios insuperables, los estoicos te invitan a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo crecer a través de esta experiencia? Esta mentalidad no solo te ayuda a encontrar un propósito en medio del caos, sino que también te empodera para tomar el control de tu reacción y convertir la adversidad en un aliado. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, enseñaba que no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellos. Al cambiar nuestra interpretación de las adversidades, podemos transformar nuestra experiencia de vida. Si ves cada problema como una oportunidad para mejorar, en lugar de una barrera infranqueable, tu capacidad para enfrentar los desafíos se expande enormemente. Para aplicar este enfoque estoico en tu vida, comienza por reflexionar sobre las adversidades que has enfrentado recientemente. ¿Qué aprendiste de esas experiencias? ¿Cómo te hicieron más fuerte o más sabio? Al reconocer las lecciones y el crecimiento que han surgido de los momentos difíciles, puedes empezar a ver los problemas con una nueva luz. El estoicismo también nos enseña a mantener una mente tranquila y centrada en medio de la adversidad. Marco Aurelio, otro famoso estoico, hablaba de mantener la serenidad ante las dificultades, recordando que nuestra mente es lo único que verdaderamente podemos controlar. Esta práctica de la tranquilidad interna te permite enfrentar los desafíos con claridad y determinación, sin ser arrastrado por las emociones negativas. Recuerda que la adversidad no es algo que se deba temer o evitar. En lugar de tratar de escapar de los problemas, los estoicos nos animan a enfrentarlos de frente, con la certeza de que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. Al adoptar esta actitud, no solo te vuelves más resiliente, sino que también encuentras un sentido más profundo de propósito y satisfacción en la vida. Así que la próxima vez que te enfrentes a una dificultad, pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para crecer? ¿Y qué puedo aprender de esta experiencia? Al hacerlo, estarás abrazando la adversidad como una verdadera aliada, siguiendo los pasos de los grandes maestros estoicos. Adelante, tú puedes. 14. El propósito, tu brújula interna.
Sentirse perdido es una experiencia común en la vida moderna, donde el bombardeo constante de información y expectativas puede dejarnos sin dirección. Sin embargo, el estoicismo, con su enfoque en la claridad y la virtud, nos ofrece una herramienta poderosa para reencontrar nuestro camino, el propósito como brújula interna. El propósito, según los estoicos, es más que una meta o un sueño pasajero. Es una guía fundamental que dirige nuestras acciones y decisiones, proporcionando un sentido de dirección y significado en nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos encontrar y seguir un propósito claro, especialmente en momentos de confusión y desorientación? Primero, es crucial entender que el propósito no es algo que se encuentra de la noche a la mañana. Requiere reflexión y autoexploración. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, nos animan a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos qué es lo que realmente valoramos. ¿Qué principios y virtudes queremos encarnar? ¿Qué tipo de persona aspiramos a ser? Estas reflexiones nos ayudan a identificar un propósito que resuene profundamente con nuestra naturaleza y valores. Imagina que estás navegando en medio del océano sin un mapa ni una brújula. Cada ola y cada corriente pueden llevarte en direcciones diferentes, dejándote a merced del destino. Sin embargo, cuando tienes una brújula interna, tu propósito, puedes mantener el rumbo, sin importar cuán turbulentas sean las aguas. Este propósito actúa como una guía constante, recordándote hacia dónde quieres ir y por qué. Los estoicos también enfatizan la importancia de la acción coherente con nuestro propósito. No basta con tener claridad interna. Debemos traducir esa claridad en acciones diarias. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba constantemente sobre cómo sus acciones podían alinearse con sus principios y valores. ¿Estás actuando de manera que refleje tu propósito? ¿Tus decisiones diarias te acercan a la persona que quieres ser? Para seguir un propósito claro, es útil establecer hábitos y prácticas que refuercen tu compromiso. Por ejemplo, puedes dedicar tiempo cada día a la reflexión y la meditación, recordando tu propósito y evaluando tu progreso. También es beneficioso rodearte de personas y entornos que apoyen y nutran tus valores. Estas acciones no solo te mantienen en el camino, sino que también fortalecen tu resiliencia ante las distracciones y desafíos. La belleza del estoicismo es que nos muestra que el propósito no es algo que debe encontrarse fuera de nosotros, sino algo que cultivamos y desarrollamos internamente. Al enfocarnos en nuestras virtudes y en lo que verdaderamente valoramos, encontramos una dirección que nos da paz y satisfacción, sin importar las circunstancias externas. Sentirse perdido puede ser desalentador, pero recuerda que tienes la capacidad de encontrar tu brújula interna y seguir un propósito claro. Reflexiona sobre lo que realmente importa para ti. Alinea tus acciones con tus valores y mantente fiel a tu camino. Con el tiempo, verás cómo este enfoque transforma tu vida, proporcionando una dirección clara y un sentido profundo de significado y satisfacción. Vamos, tú puedes. Y así, hemos explorado juntos los poderosos principios del estoicismo y cómo pueden transformar nuestras vidas. Al adoptar estas prácticas estoicas, no solo nos volvemos más resilientes ante las adversidades, sino que también descubrimos una fuente profunda de felicidad y paz interior, que no depende de las circunstancias externas. Recuerda, la verdadera fortaleza y felicidad no vienen de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con una mente serena y un corazón abierto. El estoicismo nos enseña que, al controlar nuestras reacciones y enfocarnos en lo que podemos cambiar,
podemos encontrar equilibrio y satisfacción en cualquier situación. Te invito a poner en práctica estos principios en tu vida diaria. Observa cómo cambia tu perspectiva, cómo te vuelves más fuerte, más sabio y sobre todo más feliz. Porque al final del día, el secreto para una vida más resiliente y feliz está en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el estoicismo en la práctica. Espero que estas enseñanzas te inspiren y te guíen hacia una vida llena de propósito y serenidad. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima.